El título de este sermón es Cuando la dificultad se convierte en encuentro. Ahí. Cuando la dificultad se convierte en encuentro. Y el texto lo encontramos en Oseas 2:14. Y el texto dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a ver que un autor cristiano llamado Clint Staples Lewis escribió lo siguiente, y quizás ustedes hayan escuchado esta afirmación. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Por tanto, el dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, ¿qué significa este versículo bíblico? Bueno, este texto forma parte del libro del profeta Oseas y donde Dios usa el matrimonio de Oseas como un símbolo para su relación con Israel. Y la palabra dice, yo la atraeré. A mí me faltó esta parte, o la llevaré al desierto, pero en otras versiones dice, la atraeré. Y la palabra atraer en términos de Dios significa que Dios toma la iniciativa. Como siempre, si estamos aquí es ¿por qué? Si amamos a Dios es ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y si estamos aquí es porque con cuerdas de amor, como los cubanos, de amor, ha ido tratando con nosotros y estamos aquí por eso, porque Dios ha sido el que ha tomado la iniciativa. Y aquí yo la atraeré significa que Dios toma la iniciativa para reconciliarse y no es el pueblo el que vuelve su corazón primero a Dios, sino que Dios vuelca su corazón para atraernos y en este caso es un símbolo de su relación con Israel. Dice que la llevaré al desierto, Y el desierto, ¿qué representa? A ver, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué idea les trae a su mente si recuerdan un desierto? Yo imagino que el desierto representa dolor, soledad, necesidad, hambre, sed, crisis, pérdidas, confusión. O sea que la palabra desierto en este caso representa todo eso y no son palabras bonitas, no son palabras agradables. Y dice que hablaré a su corazón. En hebreo, hablar a su corazón significa hablar con ternura, con amor, consolar, persuadir, con afecto, sanar heridas, recordarte tu valor, confirmar que sigues siendo amado por Dios, restaurar tu identidad. Dios no solamente quiere corregirnos, sino que Dios también quiere restaurarnos. Por tanto, la traeré al desierto, Él toma la iniciativa, te lleva a un lugar donde necesitas auxilio, pero Dios está. Y dice que en el desierto Él hablará a nuestro corazón. Entonces, he preparado este sermón teniendo en cuenta el testimonio de nuestro hermano Milton. Y como Milton, muchos de nosotros han tenido un encuentro con el Señor en el medio del desierto. Casi Milton fue de forma literal, pero muchos de nosotros el desierto es algo simbólico. Recordad que hemos dicho que es un lugar de desesperación, de dolor, de escasez, de frío, de hambre, todas esas cosas. Ahora, hago la siguiente pregunta. ¿Por qué tantas personas tienen un encuentro real con Jesucristo en medio de la dificultad? Si yo le pido a ustedes que levanten las manos, ¿quién ha tenido un encuentro con el Señor en el valle de sombra de muerte? Yo estoy seguro que muchos de vosotros la levantarían. ¿Por qué el sufrimiento es el medio mediante el cual nuestra fe crece? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se revela en medio del sufrimiento y por qué nuestra relación con Él se fortalece? ¿Por qué es el sufrimiento? ¿Por qué es el valle de sombra de muerte? Lo habitual no es, oye, pues yo conocí al Señor cuando todo iba perfecto. Lo conocí cuando todo iba bien. Lo más frecuente que escuchemos es, conocí al Señor cuando todo estaba quebrado. Cuando mi matrimonio estaba al borde del colapso. Cuando el diagnóstico llegó. Cuando lo perdí todo. Cuando vino el problema familiar. Cuando vino la falta de trabajo. Cuando tuve que cambiar de lugar y me di cuenta que todo era una agonía. Habitualmente es así. Ahora, ¿será que Dios necesita herirnos para llevarnos a que le busquemos? ¿Será esa la respuesta? ¿Que Dios necesita que estemos en el dolor y llevarnos a ese nivel para que le busquemos?
¿O será que el dolor quita el ruido que impedía escucharlo? Vamos a ver. La dificultad no crea la presencia de Dios, pero sí desmantela las defensas que nos impedían percibirla. O sea, la dificultad no crea la presencia de Dios, pero sí es cierto que quita las defensas que nos impedían ver la presencia de Dios. Desde la caída, desde Génesis 3, el ser humano vive bajo una ilusión fundamental. Yo puedo sostener mi vida. Yo quiero y puedo vivir independientemente de Dios. Yo no reconozco la autoridad de Dios. Desde Génesis, esa falsa ilusión se ha ido transportando de generación en generación. Y hay una canción que dice, hay una canción que se titula Sin Dios no puedes vivir, y dice lo siguiente: dices que no hay Dios, pero no puedes vivir sin Él. Lo necesitas para respirar y para comer, porque todo lo que existe por Él fue creado. Y si estás viviendo, es por su aliento. Y es que, hermanos, cuando la vida va bien, nos apoyamos en nuestra inteligencia, en nuestro dinero, en nuestras relaciones, en nuestra estabilidad, en nuestra salud en ocasiones, y dejamos a Dios como un accesorio ahí solamente cuando nos hace falta, cuando Dios debería ser el fundamento. Escritor, el dolor despierta al alma dormida, lo despierta. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y es que vivimos distraídos, vivimos ocupados y vivimos en un adormecimiento espiritual, pero la dificultad actúa como una alarma que enciende nuestras antenas espirituales. Cuando el corazón está cómodo, rara vez clama a Dios. ¿No pasa? Nos pasa aún a los creyentes. Cuando la vida va bien, nos descuidamos en el orar, nos descuidamos inclusive hasta de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está cómodo, raramente el alma clama a Dios. Pero el desierto hace algo poderoso. Desierto, estamos hablando de dificultad, ¿vale? Cuando mencione desierto, nos vamos directamente a dificultades. El desierto hace algo poderoso. Uno, nos recuerda que somos frágiles. No hay nada más frágil que la vida. Ahora estás con toda la salud que tengas, con todo el dinero que tengas, con toda la relación que tengas. La salud es frágil. En el desierto nos recuerda que una llamada puede cambiar tu vida. Estoy esperando una llamada del médico y cada vez que suena el teléfono. El desierto nos recuerda que un resultado de una prueba puede alterar toda nuestra historia. El desierto también nos recuerda que una traición puede quebrar nuestra confianza y que de repente nos damos cuenta que realmente no teníamos el control de nada. El sufrimiento nos revela lo que siempre fuimos. ¿Y qué siempre fuimos? Personas dependientes, personas débiles dependientes. O sea, el diseño original. Como decía San Agustín y que Ismael repite de vez en cuando, nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ahora, ¿sobre qué hemos construido nuestra seguridad? ¿Sobre qué? ¿Sobre la salud? ¿Sobre el ministerio? ¿Sobre la reputación? ¿Sobre la familia? ¿Sobre el éxito? ¿Qué pasaría si, como a Job, todo esto desaparece de un plumazo? Y pierdes la salud, que es frágil, las relaciones te pueden traicionar, el dinero se puede acabar. ¿Qué pasaría si, como Job, si has construido sobre estas bases, qué pasaría si como a Job, pierdes esto de un plumazo? Miren, cuando preparaba este sermón también me acordaba, los que vinieron el miércoles se recordarán que había algo que distraía, pero distraía positivamente. ¿Era quién? Antonio correteando, que ya aprendió a caminar, y ahora hay que sujetarlo con cadena. Antonio correteando por todo y riéndose. Y a nosotros nos sucede igual que a los niños cuando empiezan a caminar. Cuando los niños empiezan a caminar, de momento creen que no necesitan de la mano del padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que tropiezan y se caen. El padre no le ha empujado,
pero tropiezan y se caen. Y cuando caen, ¿qué es lo primero que hacen? Levantar la vista buscando al Padre. ¿Para qué? Para que le tienda la mano. Y así somos nosotros. Queremos andar independiente de Dios hasta que nos llega el desierto. Y entonces la mayoría de nosotros mira al cielo buscando la clemencia. Pero Dios está en ese valle y Dios tiene el control. En la Escritura, hermanos, el desierto no es solamente un lugar geográfico. El desierto es pedagogía divina. Ahí es donde aprende el creyente. No solamente es un encuentro, sino un aprendizaje. Y no dice que todas las cosas sean buenas. Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice, todas las cosas para los que aman a Dios, ¿ayuda para qué? Para bien. Pero eso no significa que todas las cosas sean buenas. Pero sí todas las cosas pueden ayudar a bien. Israel fue llevado al desierto ¿para qué? Para aprender dependencia. Antes de ser líder, Moisés fue formado en el desierto ¿durante qué tiempo? 40 años. José fue vendido por sus hermanos y ya sabemos todo el calvario que pasó de traiciones, de abandonos, de calumnia, de olvidos. Sin embargo, José, para que vean cómo a los que aman a Dios las cosas obran para bien, José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Pero qué? Mas Dios lo encaminó todo a bien. Porque nuestros sufrimientos en las manos de Dios tienen propósitos. Y lo que parecía abandono era posicionamiento. Dios estaba con José, con todo lo que pasó, posicionándolo con un propósito. Y lo que parecía traición, que realmente fue traición, no era más que preparación. Preparación. Iglesia, si estáis pasando, hermanos, o los que me escuchan por las redes sociales, si estamos pasando, si estás pasando, si pasaste por un desierto, no significa que Dios ha perdido el control de tu vida, ni el control de las cosas. Significa que Dios está trabajando en un nivel que aún no ves. Yo puedo, y Milton puede decir, y muchos de ustedes pueden decir, todo lo que pasé fue para que Dios me trajera hasta este momento. Y le puedo dar esa explicación. Pero es posible que en el calvario que estés pasando ahora, si estás pasando alguno, en la situación, en las cosas que no entiendes, en el dolor, en el sufrimiento, en las cosas que no se resuelven, Dios no te ha abandonado. Quizás Dios está preparando para llevarte a un nivel que aún no lo ves. Porque para Dios no hay sufrimiento sin propósito. Y es que en el desierto la voz de Dios se vuelve más clara. Oseas 2:14 no dice, la llevaré al palacio o la llevaré al oasis. Dice, la llevaré al desierto y en el desierto hablaré a su corazón. El desierto es duro. Nadie dice que sea fácil. Cuando estamos atravesando una situación difícil, es difícil. Y se sufre y se llora. Pero es un lugar íntimo que solamente tú y Dios saben. Cuando yo he tenido que aconsejar a veces a personas que la están pasando mal, yo digo, yo puedo identificarme en tu dolor porque yo he pasado cosas, pero no puedo medir el grado de dolor que tienes, porque eso es muy individual. Hay circunstancias que unas personas tienen un sufrimiento X, pero la misma circunstancia para otra es XY. Entonces, el desierto es duro, pero es un lugar íntimo donde puedes tener un encuentro con Dios. Y tú y Dios saben lo que está pasando. A veces el Cristo que estamos predicando nosotros aquí, y hablamos de Cristo y hablamos del cristianismo, realmente cuando es conocido no es aquí cuando lo predicamos. Es en las noches de quebranto, de sufrimiento, de soledad, de dolor y de llanto. Ahí es cuando Cristo a veces se hace real en nuestras vidas. Y es que en el desierto viene el quebrantamiento. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice el Señor? No despreciaré. El valle de sombra hace algo que la prosperidad rara vez logra, y es humillar el corazón. Es quitar el corazón del altar donde está y bajarlo. En las buenas, eso no pasa. Nadie es humillado en las buenas. La humillación viene en el dolor, en el sufrimiento. Y dice el Señor que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Jesús dijo,
bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Pero no dijo, bienaventurados los perfectos. No dijo, bienaventurados los autosuficientes, sino los pobres en espíritu, los que reconocen su condición y su dependencia de Dios. Y la verdadera humildad es reconocer quiénes somos y quién es Dios, cuáles son nuestras potencias y cuáles son las de Dios, y que nuestra vida está en las manos de Dios. Un corazón que piensa así y que trabaja así es un corazón humilde, que reconozco que yo soy criatura y que tengo un creador, que yo no soy nada y que aún el aire que respiro de Dios viene. Eso es humildad. El hijo pródigo no volvió cuando le quedaba dinero, no. ¿Cuándo volvió el hijo pródigo? Cuando fue humillado, cuando tuvo que disputarse con los cerdos la comida. No volvió antes. Cuando cayó en el polvo, en lo más bajo, cuando fue humillado, entonces recapacitó y volvió a su casa. Hermanos, a veces no necesitamos que el problema se vaya. Yo a veces de eso veo que hay gente que está en tribulación y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y a veces el problema no es que se vaya la tribulación. El problema es que a veces necesitamos que el corazón se rinda. Estamos luchando contra Dios. Y Dios quiere cambiar algo. Y el corazón no se rinde. El corazón sigue en el altar. El corazón no quiere darle cabida a la palabra de Dios. Y entonces el problema se perpetúa. Rindamos el corazón. No esperemos que se acabe, que tenga que disputar las algarrobas con los cerdos. Entonces a veces no necesitamos que el problema se vaya, sino cuando rendimos el corazón a Dios, entonces Dios levanta y el problema se va, inclusive solo. Cuando nos encontramos en el valle de sombra de muerte con Cristo, también descubrimos algo poderoso. O sea, no solamente que Dios nos lleva al valle, nos lleva al desierto, sino que allí descubrimos algo poderoso. Descubrimos que Jesús está cerca. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los contritos, a los humildes. Cercano está Jehová a los humildes. Dios no desprecia al fuerte. No, Dios no desprecia a nadie. Pero promete cercanía al que está quebrantado, al que está humillado, al que ha reconocido quién soy y quién es Dios. Dios promete a esas personas cercanía. Jesús se acercó al leproso. Jesús dejó que le tocara a la mujer con el flujo de sangre. Jesús tocó al ciego y se acercó al ciego. Jesús se acercó al endemoniado. Habló con el ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque la necesidad atrae la compasión de Dios. La dificultad no aleja a Cristo, no. Muchas veces es el escenario donde Él se revela. También en el valle de sombra de muerte descubrimos no solamente que Cristo está cerca, porque somos dados a pensar que cuando nuestro problema no tiene solución, somos dados a pensar Dios está lejos. Y no. Pero en nuestro valle de aflicción, aunque nuestros órganos de los sentidos y nuestra mente piense que Dios está lejos, ¿dónde está Dios cuando Él clamo? Dios está cerca, porque ha prometido estar cerca de los que están quebrantados de corazón. Pero también en el valle descubrimos algo interesante, y es que no solamente que está cerca, sino que Cristo, nuestro Dios, puede identificarse con nuestro dolor. Isaías 53 lo llama varón de dolores. Y en Hebreos 4, 15 al 16 podemos leer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si tú has sido traicionado, Cristo fue antes. Si tú fuiste abandonado, Cristo fue antes. Si tú has tenido dolor físico, Cristo ya lo inauguró. Si a ti te han condenado injustamente, ya Cristo lo hicieron. Si te han despojado de todo lo que era tuyo, a Cristo también se lo hicieron. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. O sea, se compadece de nosotros porque Él mismo sufrió en carne propia y puede identificarse en nuestro dolor, que eso ningún otro Dios lo puede hacer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
El cristianismo no ofrece un Dios distante, no. Ofrece un Dios crucificado, un Dios sufriente, que se puede identificar en nuestra debilidad. Cristo no te dice, supéralo. Cristo te dice, estoy contigo. Y hermanos, no estamos hablando de un Dios teórico, no. Estamos hablando de un Dios que abraza al que está herido y necesitado. Ese es nuestro Cristo. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha dejado su Espíritu Santo, que dice que acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Y nos defiende, nos consuela, nos anima, nos abraza. Y cuando entendemos, hermanos, que Él sufrió primero, cuando entendemos eso, que Él sufrió primero, entonces ya el valle deja de ser un absurdo y se convierte en participación en sus dolores. Primero de Pedro 4:13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, decía el apóstol Pablo. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué tantas personas en medio del desierto no tienen un encuentro real con Jesucristo? ¿O por qué algunos creyentes en medio del desierto no profundizan en la fe y relación con Jesucristo? O peor aún, ¿por qué se alejan? Mire, el dolor puede provocar dos cosas reales. Puede o ablandar el corazón o puede ¿qué? Endurecerlo. El agua caliente ablanda la patata, pero el agua caliente también endurece el huevo. El mismo fuego que derrite la cera, ¿qué hace con el barro? Lo endurece. Entonces, el dolor puede provocar esas cosas en las personas. A veces el sufrimiento mezclado con una mala interpretación de la imagen de Dios puede llevarnos a que no tengamos ese encuentro con Jesucristo y no crezcamos y Él no se revele en nuestra situación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento mezclado con una imagen distorsionada de Dios empieza a meditar en la mente. Dios me ha abandonado. Dios me está castigando. Si Dios fuera bueno, esto no pasaría. Y eso es una imagen de Dios distorsionada en nuestra mente que, asociada a nuestro dolor, nos hace que esta interpretación levante una barrera emocional que evita que el Espíritu Santo pueda consolar. La otra cosa es que el corazón herido busca protegerse y una de las formas de protegerse es endureciéndose como un cascarón. Y al endurecerse cierra también la puerta a la consolación del Espíritu Santo. El sufrimiento también provoca en las personas que golpee el ego. No creemos que vamos por la vida y que lo sabemos y lo dominamos todo y tenemos el control de todo. Bueno, cuando llega el sufrimiento en algunas personas le golpea tanto el ego que la gente se empieza a decir, pues yo no merecía esto que estoy pasando. Si lo hice todo bien, ¿por qué me pasa esto? O si no, la pregunta que yo me hice al principio, cuando el Señor empezó a tratar conmigo por medio del sufrimiento, ¿por qué a mí? Con tanta gente que hay alrededor, ¿por qué a mí? Y lo que sucede es que cuando el sufrimiento golpea el ego y uno se empieza a hacer esas preguntas y empieza a crear resistencia, esa resistencia prolongada y esa lucha contra el espíritu se transforma en incredulidad. A veces también creemos por mala educación o por falsas creencias que la fe garantiza la ausencia de dolor. Si tienes una fe fuerte, no vas a pasar valles de sombra de muerte. Y si estás pasando dolor, revisa tu fe, porque fe es indirectamente proporcional al dolor. O sea, buena fe, no dolor. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Algunos de nosotros tienen más fe que pudo tener el apóstol Pablo y fue un siervo sufriente. O sea, que tener fe no garantiza ausencia de pruebas. Y entonces, cuando llegan las pruebas, si yo digo que tengo fe y me han enseñado que si tienes una fe fuerte no vas a pasar pruebas,
cuando llegue la prueba, entonces Dios me ha traicionado. Porque yo tengo fe y estoy pasando, entonces Dios no es fiel a su palabra. Y en ocasiones el sufrimiento se hace tan largo que parece que la oración no se responde. Y el silencio de Dios se interpreta como Dios me ha abandonado. Y el alma comienza a decir, ¿de qué sirve seguir buscando a Dios? ¿De qué sirve? Nada cambia. Sigo orando y sigue la misma situación. ¿Y qué sucede? Que poco a poco la incredulidad desplaza a la esperanza y el corazón se cierra. Lo cierto es, hermanos, que la Escritura muestra dos caminos en el sufrimiento. La misma dificultad puede producir amargura en algunos y arrepentimiento en otros. El faraón sufrió plagas y ¿qué pasó? Se iba endureciendo su corazón. Claro, hay un propósito divino por ahí. Saúl, con todas sus tribulaciones, en vez de aflojar su corazón, dice que se volvió inseguro, paranoico, violento, quiso matar a David repetidamente, aquel que le consolaba, quiso matarlo repetidamente y finalmente terminó consultando a una divina. Vamos a ver otros personajes bíblicos. Job sufrió pérdida como quizás ninguno de nosotros le puede haber sucedido, pero sufrió pérdidas, pero no se rindió. No entendió completamente el por qué pasó ese valle. Pero al final dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hijo pródigo sufrió hambre, como habíamos dicho, se humilló y regresó. Pero en lo que algunas personas endurece el corazón, en otras trae arrepentimiento. Y la diferencia no es la crisis. Una persona puede estar pasando la misma intensidad del fuego, pero la respuesta a veces es diferente. Y hoy la pregunta es, ¿por qué estoy en el valle? Para los que están en el valle. No sé si hay más peligro estar en las buenas o estar en el valle. La pregunta no es, ¿por qué estoy en el valle? La pregunta es, ¿cómo mi alma y mi ser va a responder al valle? Ahí está lo interesante. Hay una canción que se llama Docta Ignorancia que dice, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que cambie? ¿A qué otra dimensión quieres llevarme? Dame fe, aumenta mi fe y fortalece mi fe. Si hoy estás en dificultad, no maldigas inmediatamente. Muchos de nosotros estamos atravesando nuestros desiertos. Hay desiertos más fríos, más tibios, más calientes, pero muchos de nosotros estamos atravesando desiertos. Entonces, no maldigas inmediatamente, no. No asumas que Dios te ha abandonado o me ha abandonado. No midas su amor por tu comodidad. Si estoy más cómodo es porque Dios me ama más. Si estoy sufriendo es porque Dios me ama menos. No. Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué quieres de mí en medio de este valle que estoy pasando? Dame revelación, dame sabiduría. Tal vez es el lugar que Dios ha escogido para hablar a tu corazón. Como en Oseas, le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Tal vez Dios te está llevando al desierto no para abandonarte, sino para hablar a tu corazón. Tal vez es el comienzo de una fe más profunda. No hay que olvidar que en el desierto a veces el volumen del mundo baja y cuando baja el volumen del mundo es que comenzamos a escuchar la voz de Dios. Tal vez Dios te está llamando la atención sobre ídolos ocultos que tenemos. Cuando la seguridad, la paz y la identidad dependen de tu seguridad económica, o sea, cuando tu paz, tu seguridad y tu identidad dependen de la guita que tienes, estas toman el lugar de Dios y se convierten en ídolos. El deseo de ser admirado puede reemplazar el deseo de agradar a Dios. Entonces el éxito y el reconocimiento se convierten en nuestros ídolos. Cuando el ministerio deja de ser un servicio y se convierte en identidad, fuente de valor personal o competencia, entonces el ministerio se convierte en un ídolo y se transforma en sustituto divino. La pareja o la familia son un ídolo cuando se convierten en el centro absoluto de la vida.
desplazando a Dios. No, lo que diga mi mujer, o lo que diga mi esposo, o lo que digan mis hijos, aunque lo que diga mi mujer, mi esposo y mi hijo esté en contra de la voluntad de Dios. Entonces se convierten en ídolos que desplazan a Dios, que quizás estamos en el valle de sombra porque Dios quiere arrancar esos ídolos. Cuando mis deseos personales, mi comodidad, mi voluntad y el placer gobiernan por encima de Dios. No, hay que ir, pero me siento mejor aquí. Hay que obedecer en esto, pero aquí me siento más tranquilo. Hay que cambiar esto, pero esto es lo que me gusta. Entonces el yo y el ego se convierten en el ídolo que Dios quizás quiere cambiar. Cuando vivo por comparación, y mi estado emocional depende de los likes, entonces la imagen personal y las redes sociales se convierten en ídolos. Fíjense que son cosas que quizás Dios quiere cambiar en nuestras vidas. O sea, la ideología política se puede convertir en ídolo cuando la defiendo con más pasión que lo que defiendo la fe. Ya eso es un ídolo. O cuando me angustio extremadamente cuando las cosas no me salen como las planeé. Sufro cuando las cosas no salen como yo quiero y sufro mucho. Entonces el control se convierte en un ídolo que sustituye la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque quiero tener el control. Y cuando me agobian mucho, demasiado, extremadamente las cosas, cuando se me van de mis manos, ya Dios no es el soberano, soy yo. Y me angustio. Entonces el control se convierte en el ídolo de mi vida. Hay gente por ahí que se está sonriendo. Quizás Dios está hablando. A ver, preguntas útiles para identificar un ídolo en el corazón. Porque quizás son cosas que Dios quiere quitar de tu corazón en el medio del valle de sombra que estás. Preguntas útiles. ¿Qué es lo que más temo perder yo? ¿Qué es lo que más temo perder? ¿Qué da sentido a mi identidad? ¿Qué ocupa mis pensamientos constantemente? ¿Qué me produce más ira cuando se ve amenazado? Cuando veo amenazado mi ego, cuando veo amenazada mi estabilidad, cuando veo amenazado cosas, si eso me produce ira, ve a ver y no sea un ídolo que tienes ahí en tu corazón. ¿En qué confío más que en Dios? Señor, si tuviera una cuenta en el banco, sigo confiando en ti, pero si me gano el €1.000.000 ya viviría más tranquilo. Y es cierto, pero eso se puede convertir en un ídolo. El dinero hace falta, pero un ídolo es cuando tú harías cualquier cosa por eso. Y te daré, ya para concluir, algunos buenos propósitos para el sufrimiento, si es que lo estás pasando. Fíjense, el sufrimiento es un medio para crecer espiritualmente, para refinar la fe, para fortalecer la paciencia y moldear el carácter. Romanos 5, 3, 4. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El sufrimiento también es un medio para acercarnos más a Dios y profundizar en su relación. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos, Dios. El sufrimiento es también un medio de disciplina y corrección. No un castigo condenatorio, pero sí Dios utiliza el sufrimiento para disciplinarnos. Como el padre que disciplina al hijo, porque el Señor ama al que disciplina. El sufrimiento también es un medio para probar y purificar nuestra fe, para quitar lo superficial, para hacer una fe más genuina. 1 Pedro 1, 6, 7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. El sufrimiento también es visto como un medio de participar en los padecimientos de Cristo. Esto se refiere especialmente a los que son perseguidos por su fidelidad o por su creencia. Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento también puede convertirse en un medio para consolar a otros. Yo puedo consolar a otros desde mi especialidad, porque yo también fui una persona enferma, y pude experimentar en carne propia qué siente un enfermo. Entonces yo puedo consolar a otros desde mi experiencia. Los médicos que han sido enfermos pueden consolar a otros mejor que los médicos que nunca se han enfermado. ¿Por qué? Porque desde su experiencia pueden consolar con la misma consolación que fueron consolados. Según de Corintios 1:4, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación. Y el sufrimiento también nos recuerda, hermanos, que este mundo no es definitivo, y ayuda a levantar la vista al cielo y a poner la mirada en la eternidad. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Por qué muchos encuentran a Cristo en la dificultad? Vuelvo a hacer la pregunta. 1, porque el sufrimiento desmantela la autosuficiencia y simplifica el alma. Y 2, porque en el sufrimiento muchas veces es el lugar donde comienza la verdadera fe. Así que, hermano, si hoy estás en el valle, en el desierto, no corras, no huyas, no endurezcas tu corazón, tampoco, no te aísles de la congregación. Solamente te pido una cosa: ríndete al Señor. Señor, aquí está mi alma, quiero que me sanes, pero sobre todas las cosas quiero que tú me reveles el propósito del valle en que estoy. Y hasta que no esté fortalecido, hasta que tú no hayas logrado lo que quieres en mí, no me saques. Pero debe ser con un corazón rendido y humillado. Y muchas veces, hermano, el lugar donde todo parecía perdido es el lugar donde Cristo decide revelarse.